empezamos, Aitor. Muy bien, encantado. Espera un momento, ¿qué hacemos aquí? A ver dónde las tengo. Las tengo aquí, vale. Primera pregunta. Primero. Aitor, yo te conozco, pero las demás personas no. Preséntate. Bueno, pues soy Aitor Peñalba, soy psicólogo y soy muchas cosas más, además de psicólogo. Soy padre de un niño de 8 años. Me encanta también leer, pasear por la naturaleza. Y soy, como tú bien sabes, Miguel, fanático del Liverpool. Y bien, ese soy yo. Vale. ¿Tengo que decir la edad también? Pues No, cada vez me pesa más, cada año. no. Tranquilo. Vale, Que la seguimos. adivinen. Segunda Venga, pregunta. vamos ¿Por a por la qué, segunda. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Hmm. Uf, pues antes de estudiar psicología, estudié historia. Soy licenciado en historia también. Eh, Cuando tuve que elegir carrera, tuve muchas dudas y hasta el último momento no me decidí si estudiar historia y psicología. Yo iba para profesor y en toda mi familia vengo de una familia de profesores. Creo que es un trabajo muy bonito, el trabajo de profesor, pero cuando terminé de estudiar historia, sentía que tenía esa espinita clavada, ¿no? El poder estudiar el comportamiento humano, ¿no? Qué sentimos, por qué pensamos así, qué sentimos, qué hacemos, quiénes somos, ¿no? Al final me parecía algo a lo que no quería renunciar. Entonces, después de estudiar historia, me decidí mientras trabajaba, que trabajé de librero y fui muy feliz trabajando de librero, la verdad. Durante un tiempo es cuando estudié psicología a distancia y así fue como lo elegí. Siempre, la figura del psicólogo siempre la había visto como algo, la psicología era algo que no me quería perder en la vida. Era algo que quería estudiar, que quería aprender, que quería vivir. Y la verdad es que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, porque es una ciencia apasionante, completamente apasionante. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de ser psicólogo? Lo que más me gusta de ser psicólogo, la experiencia de compartir, o sea, de ser psicólogo tengo que decir que me gusta casi todo, ¿vale? La experiencia de, no sé cómo explicarlo, la experiencia de estar con alguien en sesión, eh, con esa atención plena, trabajando los dos en algo, ¿no? En generar algo bueno de esa interacción, ¿no? Es ese momento de estar muy, muy metido en la sesión y que la otra persona también esté muy metida y te esté escuchando y tú le estés escuchando, ese momento me parece mágico. Cuando la otra persona, que es realmente quien hace los cambios, consigue hacer algún cambio, consigue mejorar su vida, también es algo muy, 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 muy bonito. Conocer gente de verdad. O sea, a la gente, muchas veces para conocer a la gente conocer a la gente de verdad tienes que conocer su vulnerabilidad, su historia, sus miedos. ¿Mm? Mm. Y eso te lo permite, eso te lo permite. Normalmente, es muy fácil que cuando hablamos de los demás caigamos en etiquetas morales muy simplistas, decir, pues este hace esto porque es idiota o porque es un tonto o porque es un egoísta, ¿no? Pero cuando puedes de verdad conocer a la gente eh, y conoces sus historias, es otra cosa, es otra cosa. Poder conocer gente, te he dicho dos y te voy a decir una tercera, ¿vale? Porque la tercera es también el propio estudio de la psicología, que los psicólogos no dejamos de estudiar nunca, estamos todo el rato aprendiendo y estudiando. Claro. El hecho de poder seguir haciendo talleres, estudiando, te voy a decir cuatro. También a veces, es que son muchas cosas las que me gustan. Eh, la cuarta es también cuando puedes compartir, ¿no? En el centro donde yo trabajo, en AUBA Psicología, que es un centro de Pozuelo, también hemos hecho formación a psicólogos que están haciendo el máster, que están empezando. Y el poder hacer formación también, te recuerdo que yo vengo de familia de profesores, es algo muy, muy bonito. Te iba a decir una y te he dicho cuatro. No sé si me estoy extendiendo demasiado, Miguel. No. Vale, seguimos. Todo
¿Qué es lo que tú quieras? Pregunta 4. ¿Te consideras una persona organizada? Sí, me gusta, me gusta el orden. Aunque si yo girara el móvil y pudierais ver mi dormitorio, no pensaríais lo mismo. Pero dentro incluso de cierto desorden me gusta la claridad, me gusta saber dónde están las cosas. De hecho, disfruto mucho cuando tengo un ratito y me pongo mi música y me pongo a ordenar la casa. Es algo de lo que disfruto mucho. En eso igual soy un poco raro, pero sí, disfruto cuando hay orden, me gusta el orden. No. Seguimos. ¿Qué habilidades crees que son las más importantes para ser psicólogo? Qué difícil, Miguel. Qué buenas preguntas traes, ¿eh? La verdad es que Sí. no había pensado en qué cosa me podrías preguntar. Y, a ver, una habilidad muy importante, es ser muy buen observador, escuchar y ser muy buen observador. Esa es una habilidad importante. Y también el saber utilizar bien el, el, el lenguaje. Te voy a Perfecto. decir dos, si me dejas. Saber utilizar bien el lenguaje es muy importante en psicología, ¿vale? Porque trabajamos a través de la palabra, ¿no? Nuestra herramienta principal. Seguimos. Vale. A ver. Aitor, me enteré que montaste en globo. Cuéntanos la experiencia. Pues mira, yo uno de los miedos que tengo es el miedo a las alturas. Es el miedo a las alturas. Y tengo vértigo, pero decidí montar en globo porque había algo como que era más importante, ¿no? Que evitar ese miedo, ¿no? Hay veces que si tienes miedo, no sé, imagínate a alguien que tiene miedo a los cocodrilos puede vivir bien, a no ser que viva en una zona donde, ¿no? En Sí, Australia, ¿no? Donde hay muchos sí, cocodrilos, puede vivir bien sin tener que enfrentarse a ello, ¿no? sí. Pero hay veces que no merece la pena evitar un miedo, ¿no? Hay veces que hay algo que es como más importante que ese miedo, que merece la pena experimentarlo, ¿vale? En este caso diría que era más importante que el miedo es el amor, porque fue un regalo que le hice a mi mujer por su 40 cumpleaños. ¿Mm? Le regalé un viaje en globo, me costó una pasta, la verdad, los dos solos en globo, para que fuera más romántico en Segovia, ¿no? Y fue muy bonito, mereció la pena, ¿no? Poder experimentar ese miedo, porque no solo había miedo, ¿no? Había miedo y había también sensación de aventura y había también sensación de estar haciendo algo que era importante para mi mujer y verla feliz, ¿no? Las emociones rara vez vienen solas, ¿no? Si cuando tenemos miedo damos un poquito un paso atrás y mira, abrimos como el zoom, ¿no? Como una cámara, vemos que hay muchas otras cosas y que merece la pena poder experimentar ese miedo, ¿no? Y en este caso mereció la pena. Fue muy bonito. No fue tan romántico como esperaba porque el que llevaba el globo era un bastante personaje, era como muy divertido, pero muy extrovertido, pero no daba lugar a la intimidad porque era como un personaje muy excéntrico y no aterrizamos muy bien. Aterrizamos y caímos, pero no pasó nada. Fue parte de la aventura también. Estaba todo en el mismo pack. Vale. Séptima pregunta. ¿Qué recuerdas de mí? Vale. Recuerdo de ti que eres una gran persona, Miguel, que eres una persona con mucho corazón, con mucha capacidad de querer a los demás. ¿Mm? Y con capacidad de ilusionarse. Me emociona a mí ver que te estás ilusionando con este proyecto y espero que después de estos vengan muchos más, ¿no? Recuerdo mucho tu capacidad de querer y tu capacidad de ilusionarte y, por supuesto, tu madridismo. Eso Vale. por delante. Sí. Seguimos. ¿Cuál es el mejor reto que te has ¿Cuál es el mejor reto que te has enfrentado como psicólogo? El mayor reto. El mayor reto que me he enfrentado como psicólogo. Sí. No te voy a decir. No te voy a decir ninguna situación concreta. Luego, si me viene a la cabeza alguna que merezca que sea interesante comentar,
la comentaremos, ¿no? Pero yo creo que el mayor reto como psicólogo es el, el ser capaz cada día de entrar a la sesión con muchísimas ganas de aportar cosas, aun con el miedo, que es un miedo que tenemos muchos los psicólogos, a no ser capaz de ayudar, a no hacer lo suficiente, a no conseguir ese cambio que buscamos para la otra persona, ¿no? Esa responsabilidad que asumimos los psicólogos es difícil y para mí, ¿no? Igual que eh, es un poco como el escalón más complicado. Cuando entras con eso, todo lo demás va saliendo, ¿no? Pero yo creo que sí, que el mayor reto es el no bajar los brazos y el ser capaz de intentar dar siempre, siempre, siempre lo mejor de ti, aun cuando tienes miedo de no ser capaz de ayudar suficiente. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más difícil de ser psicólogo? Eso, la responsabilidad. Todo lo demás me parece maravilloso. Conocer gente que la acabas queriendo un montón. Aprender muchísimo, 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 muchísimo de ellos. Seguir estudiando y aprendiendo una ciencia del comportamiento humano que es maravillosa. Todo es bueno. Lo único para mí lo único que es difícil es el asumir esa responsabilidad, ¿no? El que al final la responsabilidad de ser capaz de ayudar a esas personas. Yo creo que eso es lo único difícil. Todo lo demás es fácil. Bueno, es fácil, quiero Seguimos. decir, cuando lo quieres sale de manera natural. ¿Cuál fue tu mayor reto de tu carrera de psicólogo? ¿No es un poco la misma pregunta? ¿Cuál es la diferencia? Pues se refiere de tu carrera, si has enfrentado algún reto con alguna persona que te costaba mucho, que te da miedo a algo. Hmm. Hay muchas historias. A ver, hay muchas historias de superación ahí, ¿no? Sí, Pero tampoco es algo que yo me quiera, ¿no? Em, otorgar a mí mismo, porque realmente quien hace el cambio es la otra persona y quien merece eh, pues toda la admiración, ¿no? de haberlo conseguido son ellos, ¿no? sí, Yo simplemente, lo mismo que te decía antes, ¿no? El ser capaz de ir cada sesión con ganas e intentar dar lo mejor de uno mismo. vale, seguimos. ¿Hay alguna diferencia entre estas psicoterapia? Espera, te leo, te repito. ¿Hay alguna diferencia entre estas psicoterapias y el psicoanálisis? Entre la psicoterapia y el psicoanálisis. Sí, El psicoanálisis es un tipo de psicoterapia, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando hablamos de psicología, hablamos de la ciencia que estudia el comportamiento humano y tiene múltiples aplicaciones en educación, en seguridad vial, en política, en economía, en un montón. La terapia o la psicoterapia es una aplicación de la psicología, que es lo que conocemos como la consulta de la que hablamos normalmente, ¿no? Y dentro de la psicoterapia hay como diferentes escuelas o diferentes formas de trabajar, y una de ellas es el psicoanálisis. vale. Vamos por la 12. Y para los que les guste la psicología, posiciónate, ¿conductismo o psicoanalista? A ver, yo esto es algo de lo que no hablo, o sea, no hablo nunca en mi trabajo como psicólogo de escuelas por todas las confusiones que se han generado, ¿no? Porque muchas veces unas escuelas hablan mal de otras, a veces, no sé, por lo menos desde la ignorancia, ¿no? Por eso yo creo que lo mejor es que cada uno hable de lo que sabe hacer. Yo me posiciono como conductista, como analista de conducta, y dentro ahí, en mi forma de trabajar, pues hay afinidad con lo que llamamos las terapias contextuales, ¿vale?
pero como psicólogo soy analista de conducta, que es una vertiente del conductismo, que es una filosofía de la psicología, por decirlo así, que, que, que es realmente muy, muy ambiciosa, muy útil y no es lo que mucha gente dice que es. O sea, si alguien quiere saber de conductismo, tiene que hablar con un conductista. Si alguien quiere saber de psicoanálisis, tiene que hablar con un psicoanalista. Vale. Vamos a la última y luego, vale. ¿Cuál es tu autor de psicología favorito, si tienes alguno? Mi autor de psicología favorito. Sí. A ver, ¿hablamos de autores por los libros que han escrito o hablamos de psicólogos De, que yo se conozca? creo que de psicólogos. Mm. Voy a aprovechar para decir unos cuantos nombres de gente que me gusta. Vale. ¿Sí? Sí. A ver, yo creo que como psicólogos que he visto trabajar, ¿no? Y algunos he podido, pues, con los que he podido trabajar, ¿no? Por ejemplo, eh, Imanol Campos, un psicólogo que ha hecho un blog, que es un blog maravilloso, que es para mí el mejor blog de psicología que hay en España, que es Psicodosis, que yo os invito a verlo, y él es genial. Él es un psicólogo genial, es muy, muy buen psicólogo, ¿no? También he trabajado con muy buenos psicólogos entre mis compañeros con los que trabajo ahora en la UBA, ¿no? Como Fabián Cardel, el director de la consulta, como Irene, ¿no? Como alguien que espero que venga, bueno, que me has dicho que va a venir pronto, como Lucas, que es un gran psicólogo y un amigo, ¿no? Y así a nivel de psicólogos que son muy referencia a nivel internacional, ¿no? Muy conocido a nivel internacional. De los libros que estoy leyendo últimamente, me gusta mucho un autor que se llama Niklas Torneke, que es un psicólogo que está haciendo además algunos libros, algunos manuales muy, muy útiles para la psicoterapia. Vamos a ver. Recomienda a alguien para que se pase por aquí que no esté. Os voy a decir a Lucas, que tú me has dicho que va a venir. Sí. Lucas Tintó, gran persona, gran psicólogo, seguro que te da una entrevista maravillosa. Vale. Vamos a la ronda de preguntas del directo. Venga, perfecto. Si alguien quiere subir, gente. Vale. Aquí hay. A ver, tengo dos solicitudes. Voy a subir. A ver. Sí. A ver si tienen preguntas. Mira. Te pregunta mi padre, Ujú. ¿qué época de la historia le gusta más? Cuando yo estudiaba historia, yo estaba especializado en historia antigua y estaba muy especializado en Roma, ¿no? Recuerdo que estaba sobre todo, la parte que más me fascinaba era la Segunda Guerra Púnica de los cartagineses, lucharon contra los romanos y la figura de Aníbal Barca, ¿no? Y me encantaba toda la historia de Aníbal Barca y cómo luchó contra los romanos, ¿no? Esa época me gusta mucho, aunque ahora con el tiempo quizá te diría que la Grecia clásica, por todo lo que hay alrededor de la filosofía, ¿no? Que eso es súper interesante, de filosofías y escuelas de filosofía que son un precedente muy, muy, muy claro de la psicología actual, ¿no? Desde Aristóteles hasta en la terapia que hacemos hoy en día, que tiene mucho que ver con el estoicismo y con otras escuelas menos conocidas también, ¿no? La Grecia, la antigua Grecia, me parece que es el periodo con el que me quedaría. Sí, a mí también antes me gustaría ver a Fabián pasarse por aquí. Pues sería maravilloso, lo, Sí. lo haré con él. Vale, más preguntas. Le pregunta aquí mi hermano Rubén. A ver, Mm. que no la veo. Te dice, ¿es complicado el tema de la psicología pública?
Pues igual no soy la persona, creo que sí, por eso no trabajo en la sanidad pública, ¿no? Que es a lo que te refieres, ¿verdad, Rubén? Igual puedes conseguir que venga alguna persona que haya trabajado dentro del sistema público, haya hecho el PIR, ¿no? El PIR es la manera en que los psicólogos hacemos una especie de examen que es casi como una oposición para entrar al sistema nacional, hacer una formación en la que luego es posible que te puedas quedar dentro del sistema de salud público. Eh, Sería interesante. Era mi opción al principio cuando empecé a estudiar psicología, pero luego me empezó a llegar mucha información que debería poder explicar o matizar mejor a alguien que lo haya vivido desde dentro, que en la seguridad social, que en la sanidad pública, el trabajo psicólogo es complicado porque puedes ver a la gente cada mucho tiempo, son jornadas muy largas, ¿no? Los psicólogos creo que nos tenemos que cuidar mucho. Yo nunca hago muchas sesiones un mismo día, tenemos que cuidarnos muchísimo para poder llegar muy frescos, ¿no? Cuando hablo de dar lo mejor de uno mismo, me refiero sobre todo a estar atencionalmente muy presente, ¿vale? Y tienes que estar fresco, tienes que cuidarte. Entonces, a mí lo que me ha llegado de la seguridad, de la sanidad pública, el trabajo como psicólogo, es una atención en la que ves a la gente cada mucho tiempo en sesiones muy cortas y en jornadas extenuantes. Creo que así es muy difícil poder, en mi opinión humilde, en mi humilde opinión, creo que es muy difícil poder atender bien a la gente. Por eso acabé dedicándome dentro del ámbito privado a la psicología, porque creo que podía trabajar con mucha más dedicación y más libertad. Vale, más preguntas. Te pregunta también Rubén. A ver. Bueno, es que no la lleva a ver. A ver, te ha preguntado antes. Vale, atento. ¿Cuáles son las barreras de entrada a la psicología pública? Para entrar a trabajar dentro de la sanidad pública, no sé, esto va cambiando, ten en cuenta que esto va cambiando año tras año y yo me he podido perder cosas, ¿vale? Cuando tú terminas la carrera, hay que hacer de manera obligatoria un máster, el máster general sanitario, para poder trabajar dentro del ámbito sanitario parecido al clínico, ¿no? Por digamos así, lo que conocemos por la figura del psicólogo o psicoterapeuta. ¿Vale? Hay que hacer un máster de 2 años. Para trabajar en el sistema público, en vez del máster, puedes hacer el PIR. No sé si incluso le van a meter o le habrán metido ya el máster también obligatorio. Espero que no, porque son ya demasiadas trabas. El PIR es un examen que realmente es normal tardar unos cuantos años en conseguir plaza, porque es muy difícil, se presenta muchísima gente. Es un sistema muy parecido al que hay en medicina, en los residentes de medicina, el MIR, ¿no? Lo hay también en enfermería, el EIR, ¿no? El PIR está dentro de la misma estructura. Y una vez has conseguido esa plaza, creo que son 5 años de formación, que debe ser una formación muy buena, y ahí ya tienes el título de psicólogo clínico, ¿vale? Y con eso puedes quedarte y eso ya no sé cuál es la vía para que te quedes o no, dependerá de las plazas que necesiten y todo eso, pero ya con eso es relativamente más fácil, no sé si decir fácil, pero ya es posible quedarte dentro del sistema de sanidad pública, aunque hay gente que lo hace y luego acaba trabajando en el ámbito privado. Vale, hay más preguntas. Te pregunta mi padre. Dice, ¿crees que el hombre a lo largo de la historia ha tenido siempre los mismos temas fisiológicos, sobre todos los hombres poderosos? ¿Cómo ha cambiado la psicología a lo largo de la historia? Sobre todo en las personas con poder. Vale, te pregunta mi madre. Te dice, después de montar en globo, ¿has superado el vértigo? Vale, voy a contestar a esa y luego a la otra, que la hemos dejado sin contestar, ¿vale? Es un poquito amplia, a ver cómo la puedo enfocar.
Pues sí, yo creo que he superado el miedo a volar porque, sobre todo porque ahora tengo la experiencia de que puedo hacerlo. Lo volvería a hacer sin ningún problema. Entonces tengo ya esa experiencia y tengo la experiencia de ser capaz de hacer eso con ese miedo aquí presente, pero de no dejarme llevar por él, ¿no? Entonces creo que podría hacer volver a montar en globo sin ningún problema o otras cosas parecidas que impliquen también miedo a las alturas después de esa experiencia. Por lo tanto, ya no va a ser un límite, ya no va a ser para mí una limitación. Por lo tanto, diría que sí. Eso es lo que considero que es superar algo, ¿no? Deja de ser algo que está limitando tu vida, no más allá de que lo disfrutes más o menos, eres algo que eres capaz de hacer y es algo que ya no está limitando tu vida, ¿no? Tienes un abanico más amplio de cosas que hacer y puedes elegir libremente. Y respecto a lo que ha dicho tu padre, es una pregunta un poco amplia, no sé muy bien cómo enfocarla, porque verdaderamente la psicología entendida como, que imagino que es a lo que se refiere, ¿no? Como, Sí, como, como la manera de comportarnos, el comportamiento humano, ¿no? Realmente es algo muy, muy contextual y a medida que cambia el contexto, cambia todo, ¿no? Cambia los valores, cambia cómo está bien comportarse o cómo está mal comportarse, cambia absolutamente todo. El contexto lo cambia todo, ¿no? De hecho, no sé, en relación al poder, como decía él, igual eso es lo que más se parece, ¿no? No lo sé. Al final sigue habiendo, el mundo sigue siendo en realidad un oligopolio en el que muy pocos, ¿no? A veces no de manera tan abierta, ¿no? Como era antes, ¿no? Con los reyes y tal, pero unos pocos mandan, unos pocos tienen el poder, ¿no? Y esa manera de quedarse enganchados en el poder igual se parece bastante. Yo creo que eso igual es de lo que menos ha cambiado, ¿no? Y luego en otro, en la manera de comportarnos, en términos de valores y en términos de cómo afrontamos las cosas, todo es muy, muy contextual, porque te pongo un ejemplo. Eh, pen- Antes hemos hablado de Grecia, ¿no? Pensad en la antigua Esparta, ¿no? Quien no conozca la antigua Esparta, por lo menos habrá visto la película de 300, ¿no? En la antigua Esparta, todo el mundo, ¿no? Los niños desde muy pequeñitos eran educados para ir a la guerra, ¿no? O sea, absolutamente todos estaban dispuestos a ir a la guerra, a morir y a matar por Esparta, porque era lo que habían aprendido, ¿no? No es que de repente hubo una gente, un pueblo que genéticamente eran muy valientes y no sentían miedo, ¿no? Sentían miedo como nosotros, ¿no? Pero su experiencia de vida es completamente diferente. Su cultura, lo que han aprendido, lo que es validado, lo que no es validado, y toda su experiencia es diferente. Ellos desde niños son entrenados para luchar y van a la guerra, ¿no? En cambio, yo creo que sería incapaz de hacer daño a alguien, ¿no? O sea, al final es una psicología muy diferente, ¿no? Yo me siento muy diferente a un espartano porque hemos vivido un contexto cultural completamente diferente, ¿no? No sé si iba por ahí un poco la pregunta. creo que sí. Hay más preguntas, mira. Te pregunta mi hermano de nuevo. A ver, quise, ¿cuáles son las raíces fisiológicas del miedo? ¿Es algo bi- biológico, social o por qué? Yo también tengo vértigo. He montado en avión, he subido a la lanzadera y aún así sigo teniendo miedo y soy incapaz. Mm, Vale, vamos a ver. Eh, el miedo es una respuesta biológica, pero que puede ser asociada a cualquier situación. Podemos tener miedo a absolutamente todo por procesos de asociación. Quiero decir, la respuesta es biológica, pero no deja de ser aprendida, ¿no? A mí me enseñaron cuando era estudiante que lo psicológico es lo biológico aprendido, ¿no? Es una separación, ¿no? Que es arbitraria y que no tiene mucho sentido, ¿no? El miedo es una respuesta fisiológica y que tiene una función y que nos ayuda, ¿no? Además, Miguel, tú que eres tan cinéfilo y te gusta mucho además Disney y Pixar,
lo has visto, ¿no? En las películas de Inside Out, por ejemplo, Sí, ¿verdad? sí, Ahí vemos que todas las emociones tienen una función, ¿vale? Y tienen que ser automáticas, por eso son tan incontrolables y no merece la pena luchar por controlarlas porque estamos preparados para que esas respuestas sean muy automáticas porque a veces son de vida o muerte, ¿no? O sea, pensar hace muchísimos años si de repente vivíamos en una cueva y entraba un montón de leones, ¿no? Pues tenías que reaccionar muy rápido para escapar, para luchar, si acaso, si te ves con posibilidades, ¿no? Pero para poder sobrevivir, ¿no? Son respuestas muy automáticas. El miedo generalmente me ayuda a sobrevivir, ¿no? Es una respuesta de lucha o huida ante algo que es amenazante, ¿no? Puede ser que entre por aquí, ahora que mientras que estamos en la entrevista, un oso y va a haber unos cambios en mi cuerpo muy rápidos y muy intensos, el corazón va a latir muy rápido, voy a meter mucho oxígeno, ¿no? Esto me puede alterar, realmente no es peligroso, solo es desagradable. Cuando hacemos ejercicio muy brusco sentimos exactamente lo mismo. Eso me va a ayudar a reaccionar muy rápido para poder escaparme, ¿vale? Y sobrevivir. Otras emociones tienen otra función, ¿no? El asco tiene la función de protegerte de comer cosas que te puedan intoxicar y puedas incluso morir por la intoxicación, ¿no? Hay emociones que son muy sociales, ¿no? La vergüenza te limita el hacer cosas donde puedas molestar a alguien o hacer cosas demasiado arriesgadas o que puedan molestar a alguien, ¿no? Y si has hecho algo que molesta a alguien, ¿no? Sientes culpa y entonces pides perdón, corriges, ¿no? Entonces la vergüenza y la culpa tienen una función de ayudarnos a estar integrados socialmente, ¿no? Porque hace muchos años, en esta época, ¿no? Estamos hablando mucho de historia hoy, en que éramos grupos de cazadores-recolectores, quien no estaba en grupo, quien era el rechazado del grupo, no sobrevivía, ¿vale? Cuando estamos enfadados, los cambios que hay hace que seamos, cuando estamos enfadados, sentimos ira, somos más fuertes, sentimos menos el dolor y nos cansamos menos. ¿Mm? Todas las emociones tienen una función, ¿vale? Entonces, el miedo se puede, por procesos de asociación que son aprendidos, se puede generar ante cualquier situación, ¿vale? Cualquier cosa. Podemos generar miedo ante lo que sea. Podemos tener miedo de cualquier cosa, ¿vale? Por procesos de asociación, en esos casos, el miedo deja de sernos útil, nos deja de ser útil porque ya no nos está alertando de nada que estemos de nada que realmente sea una amenaza. Ya no es una amenaza lo que me está activando el miedo. Por lo tanto, ahí puede ser, si me dejo llevar por él, puede ser una limitación más que una ayuda, ¿vale? Entonces, en relación a lo que decía tu hermano, si hablamos cómo superarlo, ser capaz de hacerlo y sostener ese miedo y hacerlo porque lo quieres hacer, porque te merece la pena, en ese caso puedes, no sé si quizá ya lo hayas superado en ese sentido, si de verdad estás haciendo tantas cosas como comenta, ¿no? Rubén. En el caso de que tú busques, Rubén, de lo que estás hablando es de algo que llamamos en psicología la habituación o extinción, que lo que quiere decir es que ante algo que nos da miedo, como que nos vamos, el cuerpo siempre se acostumbra a todo, ¿no? Generamos tolerancia a eso y es como si el miedo se redujera. Experimentamos como si el miedo se redujera, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo siempre lo hace, se acostumbra a todo. Así que el cuerpo humano es una cosa maravillosa, increíble. Cuando nos metemos en el mar, ¿no? Si a Semana Santa vamos a la playa, ¿no? Y nos metemos en algo hasta 14 grados, nos va a parecer que está muy fría. Si pasan 4 o 5 minutos, vamos a notar que deja de estar fría, pero sigue estando a 14 grados, ¿no? Es que el cuerpo se ha acostumbrado, ¿no? Si de lo que habla, si lo que se refiere Rubén es a por qué no he generado habituación, por qué me sigue despertando esa sensación de miedo, pues bien, para generar habituación tienes que hacer ejercicios de exposición prolongada, en la que tú puedas estar dentro de la situación, de la situación que te genera miedo, que te activa el miedo, suficiente tiempo, que puede ser mucho, suficiente tiempo como para que se haya generado esa habituación. Normalmente, si hacemos una gráfica, vamos a ver que si hay un eje hacia abajo, que es el tiempo, cuando tú te expones a algo que te da miedo, puede ser estar asomado a un balcón de un 10º piso, por ejemplo, entonces el miedo va a subir, va a subir. Pero si tú te mantienes, va a bajar, ¿vale? Pero para generar
eso, y la próxima vez que subas a ese balcón, la curva en vez de hacer así, va a ser así. Cada vez va a ser un poquito más llana, ¿m? Hasta que se genere completamente la habituación. Esto a veces es rápido y otras veces no. Pero para poder hacer un buen ejercicio de exposición tienes que estar todo el tiempo necesario para que la emoción baje. ¿Vale? Entonces sí se puede generar habituación. Y esto funciona sí o sí. En psicología hay muchas cosas que son muy debatibles, pero hay otras cosas que conocemos mejor, ¿no? Eso es así como funciona. Sí, te pregunto por aquí, mi padre, creo que son las últimas preguntas. Gracias, te dice, gracias, Aitor, por tus respuestas tan interesantes. ¿Sabes qué? Me he acordado una cosa. Eh, Además, otra cosa que me daba miedo, además de las alturas, es el hablar en público. Y recuerdo, te puedo poner otro ejemplo, es muy cortito. Sí, Eh, A mí me da mucho miedo hablar delante de otras personas. Ahora me encanta, porque además lo he hecho mucho en formación y me encanta, ¿vale? Pero cuando es algo que me daba muchísimo miedo, recuerdo que mi hermana me pidió que oficiara yo su boda. Se casó de manera civil y yo tenía que inventarme una ceremonia de 45 minutos delante de 200 personas, ¿no? Y eso recuerdo que en ese momento sentí mucho miedo, pero dije, ¿no? De nuevo, otra vez, ¿qué vale más, ¿no? Hacer feliz a mi hermana, ¿no? Pues quizá merece la pena sentir ese miedo, ¿no? Como fue una exposición larga, porque fueron por lo menos 45 minutos, que yo sentí muchas cosas, sentí miedo, pero sentí mucha felicidad de ver a mi hermana pues casándose y agradecida, porque la verdad es que quedó bastante bien. Como fue bastante larga, sí que es verdad que ahí, con esa, yo creo que esa es la última vez que sentí miedo hablando en público. Ahí sí fue una exposición que fue muy, muy rápida, fue 45 minutos con mucha gente, fue muy rápida y es un buen ejemplo de lo que es una exposición. vale, creo que ya no hay más preguntas. Te dicen aquí mis padres para acabar. Hasta pronto, Aitor. Saludos y muchas gracias, Aitor, mi madre. Muchas gracias, muchas gracias. Ha Pues sido bueno, una... Aitor, muchas gracias por pasarte. Espero que te vaya bien y otro más entrevistado. Muy bien, Miguel. Oye, que me gusta mucho verte ilusionado y ponerle corazón a lo que haces. Entonces, me alegra mucho verte así, que sigas adelante haciendo entrevistas. Vale, muchas gracias. Hasta Un luego. abrazo a todos. Un Chao. abrazo. Chao.